Hola, hola, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Gustavo Delgado. Espero que se encuentre súper bien. Hoy recibimos a doña Carla Montero Víquez. Ella es la presidenta ejecutiva de Recope. Gracias por estar con nosotros, doña Carla. ¿Cómo le va? No, con mucho gusto, Gustavo, un placer estar aquí. Hablemos un poco acerca de este proceso. Usted viene de estar dirigiendo la institución en la anterior administración, pero si bien hay una continuidad, habrá matices de una visión nueva a partir de la presidencia de doña Laura Fernández en el gobierno. ¿Cuál es ese Recope que se perfila para estos 4 años? Bueno, definitivamente un Recope mucho más eficiente. Ya yo tengo 4 años de estar en Recope, conozco bastante bien la empresa y también las necesidades energéticas del país. Entonces queremos seguir contribuyendo a que el país cuente con una empresa sólida que garantice los combustibles a nivel nacional y que además sea eficiente, ¿verdad? Pero además de eso, y tenemos ahorita una coyuntura muy particular que nos hace también replantearnos qué significa esa disponibilidad de los combustibles, ¿verdad? Cuando hay crisis energéticas a nivel internacional, siempre es importante plantearnos si la disponibilidad en el país es la suficiente o si tenemos que mejorar mejorar para garantizarle a los costarricenses el suministro. Y entonces venimos trabajando con un plan de inversión bastante robusto. Cuando llegamos a Recope, en realidad solo había un proyecto de inversión, no un plan estratégico de inversiones grande. Y en el mismo, cuando hicimos el diagnóstico nos encontramos tanques en desuso, mucho deterioro de la infraestructura y por supuesto que esa falta de optimización de una infraestructura que es de todos los costarricenses. Y desde el año 2022 empezamos a plantear este plan de inversión que ya empezamos a ejecutar, ¿verdad? Se incrementaron 680,000 barriles de almacenamiento a nivel nacional. Incrementamos también el almacenamiento de GLP, que es un producto que ha crecido mucho en los últimos años, principalmente a raíz de la conversión de la flota vehicular, y estamos con ampliaciones en todas las terminales. Eso es importante porque cada vez que uno ve un tanque, uno no ve solo la gasolina o el diésel o piensa que ahí está la gasolina, el diésel o las esferas con gas, sino que uno piensa en la energía que necesitan hospitales, que necesitan las industrias, que necesitan la gente para moverse, ¿verdad? Entonces, digamos que por ahí va una visión estratégica importante y por supuesto que el tema del fenómeno del robo de combustible nos tiene muy ocupados. Hemos logrado bajar la incidencia del robo de combustible en más de un 70% y el impacto económico en cifras de casi 68%. Pero eso no significa que nos quedemos con los brazos cruzados, porque sabemos que detrás de este fenómeno hay estructuras de crimen organizado Claro. serios y que se están renovando permanentemente. Ujú. Entonces tenemos que replantear la estrategia, trabajar de una manera mucho más coordinada a nivel de cuerpos policiales y por supuesto que intervenir mucho más rápido el Sistema Nacional de Combustibles y el Poliducto. Y el último tema también que nos va a tener bastante ocupados en esta administración nueva es cómo el país se está enfocando y el mundo se está enfocando en una transición energética. Entonces tenemos que ir buscando cómo Recope, que es una empresa 100% petrolera, contribuye Ujú. a descarbonizar la matriz energética, que ahorita es el 70% combustibles, ¿verdad? Entonces, también estamos ocupados con un proyecto de ley que está ya en plenario para primer debate, en donde se amplían las facultades de Recope para combustibles más limpios. Yo le voy a hacer una pregunta que tal vez se le va a extrañar, pero tal vez mucha gente se la hace, y es ¿qué hace Recope? ¿Y qué quieren ustedes que haga Recope? Ujú. Bueno, vieras que es una pregunta también muy válida porque la gente en realidad relaciona Recope solo con precios de la gasolina. Y lo Y, culpa. bueno, hasta hace poco, creo yo, yo creo que hemos estado cambiando un poquito esa imagen de Recope. Pero Recope suministra el 70% de la energía en el país, que no es un número pequeñito. Es un distribuidor de energía. Es un importador, un distribuidor y un almacenador de energía. Ok. Ajá.
prácticamente el respaldo energético del país lo tiene Recope. Porque en hidrocarburos. En combustibles, exacto. Es una empresa estatal, o sea, de todos los costarricenses, y tiene el monopolio de esta cadena de distribución. Es una cadena logística bastante particular. ¿Y por qué particular? Porque no es solo, digamos, no es un producto, los combustibles no son un producto fácil de manejo, ¿verdad? Claro, no es la cajita de chicles que llega, ¿verdad? En un barquito, no, sino es un barco, son combustibles líquidos que son inflamables, explosivos, ¿verdad? Entonces requieren, toda la cadena de logística y de distribución requiere una seguridad operativa alta para garantizar a las comunidades que estamos nosotros, que tenemos operaciones, de que no va a haber ningún accidente industrial, ¿verdad? Entonces, detrás de esa logística hay un grupo muy grande que nos garantiza que la operación de Recope sea segura. ¿Qué quieren que sea Recope? Además de seguir garantizando la energía que mueve este país, queremos contribuir en la descarbonización de la matriz energética. Yo creo que ya a nivel internacional, inclusive las empresas tradicionales de petróleo vienen buscando cómo diversificar productos y bajar el impacto que tiene el consumo de petróleo a nivel ambiental, ¿verdad? Sabemos que es una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero y entonces nosotros también queremos aportarle al país eso. Tenemos una infraestructura que va a estar utilizada y útil por muchos años y sabemos que ahora la tecnología ha evolucionado tan rápidamente que hay combustibles que son que se pueden incorporar en la infraestructura que ya tenemos, o sea, son compatibles. Como por ejemplo, bueno, la mezcla de gasolina con etanol es combustible, algunos tipos de diésel son combustibles, los combustibles renovables de aviación son un sustituto perfecto del jet fuel, entonces se utiliza la misma infraestructura. ¿Gas natural? Gas natural no utiliza la misma infraestructura que GLP, pero podemos incluirlo en la matriz energética porque el biometano es un sustituto perfecto del gas natural. Y aquí el país tiene una capacidad de producción de biometano enorme, en todo, no solo en plantaciones, porque tenemos mucha agricultura y mucho sector agrícola, sino también con basura tradicional. Sí. Entonces, hay que hacer algo con eso. Por supuesto, no solo ayudaría al manejo de residuos, sino que también es una fuente energética potencial altísima, autóctona del país, que nos ayudaría mucho a descarbonizar y también a independizarnos un poquito de los combustibles importados. Le voy a preguntar sobre eso. Es que no sé qué tanto se han involucrado ustedes. Hay una crisis de la gestión de los residuos sólidos en el país y ahí están las municipalidades, el Ministerio de Salud, viendo a ver cómo se resuelve esto. Pero usted, y hasta el ICE, en algún momento cuando se habló del aprovechamiento de estos materiales para la producción de energía, ¿ustedes han participado dentro de toda esta discusión o esta dinámica? Sí. Sí, claro, este es un eje del sector de energía y ambiente y nosotros somos parte de ese sector. Entonces, cada vez que se ve políticas nacionales de disposición de desechos, nosotros levantamos la mano y decimos, ahí hay un potencial energético importantísimo, no solo para producir electricidad, sino también para producir biometano, que puede ser utilizado para fines de combustión. ¿Qué nos falta para eso? ¿Se ocupa un proyecto de ley también, como para agarrar y decir todos estos residuos que vale la pena aprovecharlos para la generación eléctrica? ¿O qué se necesita? Como te digo, no solo para la generación eléctrica, sino también para combustión, ¿verdad? En el caso de nosotros, para la combustión es donde levantamos la mano y decimos, sí se necesita la habilitación legal para Recope. Entonces, por eso estamos promoviendo este proyecto de ley de transición energética en combustibles. Dentro del proyecto de ley, o sea, ya habilita. Ya lo habilita para
todo tipo de hidrocarburos distintos a petróleo, y dentro de esos están el gas natural y el biometano, ¿verdad? Entonces, definitivamente es algo que queremos impulsar porque, como te digo, Gustavo, el potencial a nivel nacional es altísimo. Ok, hablemos del robo de combustible, que incluso hay un proyecto de ley ya avanzando en la corriente legislativa. En primer lugar, tal vez que podamos dimensionar el problema y por qué el proyecto de ley es importante. El robo de combustible hasta hace 4 años se veía como, bueno, hasta antes de la ley actual, que es la 9852, que se promulgó por ahí del año 2020, se veía como un hurto normal, ¿verdad? Y como te comentaba y te explicaba un poquito del funcionamiento de la logística de importación y distribución de combustibles, también hay que mencionar el tema del robo de combustible dentro de esa logística, ¿verdad? Estamos hablando de una intervención al Sistema Nacional de Combustibles, que es todo el sistema que distribuye a nivel nacional los combustibles que necesitamos. ¿Y cuáles son las implicaciones? Hay una implicación operativa importante. Cada vez que hay una toma ilegal es un hueco prácticamente en el poliducto, y entonces hay que detener el bombeo. Ajá, lo perforan. Hay que detener el bombeo a nivel nacional. Hay que deshabilitar la línea, hay que intervenirla para que la mantengan, la cambien y demás. Entonces eso se lleva tiempo. También hay derrames de combustible y eso tiene un impacto ambiental en cultivos, en actividades económicas en las zonas en donde está el poliducto importante, y también, por supuesto, que hay un riesgo de peligro grande para las comunidades. Hemos tenido ya en algunos de los casos que hemos visto robo de combustible, incendios, explosiones, y ha muerto gente, ¿verdad? Inclusive un caso en México que nosotros siempre lo recordamos porque hay que pensar siempre en estos escenarios catastróficos. Murieron más de 70 personas en una explosión que hubo por una toma ilegal. Bueno, agua que se ha contaminado también, por supuesto, fuentes de agua contaminadas. Gente que no puedo abrir el tubo porque les sale. Correcto. Sí, entonces, grande. La implicación es muy grande. Entonces, venimos desde hace 4 años con una estrategia bastante fuerte para enfrentar este delito, no solo tratando de entenderlo, porque ha cambiado mucho el modus operandi, ¿verdad? Dirían los criminólogos. Estamos hablando de que originalmente eran pichingueros, que lo que les interesaba era sacar un poquitito para revender, y ahora estamos viendo estructuras de crimen organizado. Sí. Entonces nos interesa. Ya es para operaciones, ¿verdad? Para la operación del crimen. Sí. Para operaciones. No venderlo a otros. Para operaciones de ellos y también para venderlo, porque funciona como una caja chica para estas organizaciones. Wow. Entonces sí hemos visto las dos cosas. Entonces nos interesa y no solo entender ese fenómeno, sino también prepararnos con infraestructura de alta tecnología para la vigilancia, el monitoreo de todo el Sistema Nacional de Combustibles, y además para la intervención rápida. Nosotros contamos con un sistema de operación del poliducto que nos tira alertas cada vez que hay alguna irregularidad. Tenemos también mucha inversión en vigilancia, y tenemos también líneas que habilitamos de teléfono, que son confidenciales y gratuitas, para que las mismas comunidades sean un aliado estratégico para nosotros y llegar mucho más rápido, porque entre más rápido lleguemos a la toma ilegal, más rápido podemos evitar todos estos riesgos que te mencioné. ¿El proyecto de ley en qué les ayuda? Nos ayuda en varias cosas. Primero, este proyecto, cuando revisamos la ley, la revisamos en un grupo bastante de varias instituciones públicas, y lo que vimos es que se necesitaba mejorar, por ejemplo, la tipificación de los delitos. Sí, que no era un robo normal. Exacto. Desde el principio. ¿Y qué significa ese robo, verdad? Para nosotros, con las pruebas que el OIJ logra rescatar de las escenas y todo, poder poner denuncias y demandas a nivel judicial mucho más robustas. Nos interesaba revisarlas. Básicamente son sanciones más duras. Son sanciones más duras, mejor tipificadas. No. Algunos registros de insumos que se utilizan para las tomas ilegales, que nos interesa también tener un control para poder aportar pruebas.
un fortalecimiento a las facultades de vigilancia, de monitoreo, de atención oportuna del Recope. Y también una serie de artículos para mejorar el control interno, porque también, como hemos dado a conocer, hemos denunciado que ha habido personal interno de Recope involucrado en estos. Casero. Por supuesto, tienen información privilegiada. Y entonces nos interesa tener un control interno de las personas que entran a trabajar a Recope para poder ver movimientos irregulares y poder hacer nexos. Digamos que en general la ley, muy resumidamente, el proyecto de ley, eso es lo que pretende. Muy bien. Quiero preguntarle, en esta lucha contra el robo de combustible, ¿ustedes también han hecho partícipes a las municipalidades? Sí, claro. Nosotros tenemos un grupo de trabajo que ha identificado actores importantes en toda la cadena de distribución y vecinos de nuestra infraestructura cercano, que le llamamos partes interesadas al final de nuestro core de negocio, pero parte de ellas son las municipalidades. ¿Cómo les ha ido? Nos ha ido bastante bien. No todas las municipalidades tienen comités de emergencia activos. Bueno, policía, porque también pueden colaborar. También, pero digamos que los comités de emergencia los hemos utilizado como una plataforma de información, de educación, de coordinación, cuando hay tomas ilegales, principalmente con fugas de combustible, ¿verdad? Porque necesitamos una actuación todavía más coordinada con las comunidades. Me parece excelente, sí, claro, trabajar con ellos. Ok, vamos con el último tema, y es algo que preocupa a todos, ¿verdad? Hay una amenaza latente de que los combustibles puedan subir, sobre todo a raíz de conflictos internacionales, en la zona de Irak y con Estados Unidos. ¿Cómo miden ustedes esto? Nosotros tenemos un seguimiento diario. Bueno, en realidad es casi en tiempo real. En tiempo real. Si le enseño mi celular, la pantalla de ingreso es el precio del petróleo. Porque es un tema esencial, muy básico para nuestra operación. Recordemos que Costa Rica importa todos los combustibles y el comportamiento de los precios es un comportamiento de mercados competitivos, ¿verdad? Hay bolsas que se llama en la jerga de commodities, que son materias primas, que lo que hacen es oferta y demanda. Entonces los precios se determinan por eso, principalmente. Pero cuando hay conflictos geopolíticos en zonas, ya sea productoras de petróleo, como está pasando en este momento, que es el Golfo Pérsico, o en zonas altamente demandantes de petróleo, como el hemisferio norte, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, China, estos mercados reaccionan de una manera muy rápida porque hay mucha incertidumbre, hay mucho temor de lo que vaya a pasar con el suministro. Entonces, ahorita estamos en esta coyuntura, por lo tanto, siempre mantener ese monitoreo de los precios es básico para informarle a los costarricenses qué es lo que va a pasar. Y no se descarta que suba el precio de los combustibles. ¿Qué hemos visto? Que no depende directamente de ustedes, también es ARECEP. Sí, ya subió, digamos, en mayo bastante. En mayo tuvimos el primer choque importante de los precios con base en la metodología que establece ARECEP, que es el ente regulador y el que fija al final las tarifas a nivel nacional. Nosotros lo que hacemos es darle la información para que ellos calculen y fijen los precios. Ya hubo el primer choque que fue en mayo. A partir de esto, lo que hemos visto es que los precios se han mantenido igual, volátiles, pero dentro de una banda, ¿verdad? Y esa banda alrededor de entre los 90 y los $100 por barril. ¿Qué está? En los precios de mayo habíamos visto incrementos hasta 115, correcto, $120 por barril. Entonces, digamos que lo que esperamos es, si el conflicto pronto llega a estabilizarse, al final lo que interesa aquí es que abran el estrecho de Hormuz. Correcto. Entonces se abre el estrecho de Hormuz y lo que estamos esperando, lo que el mercado está esperando, el mundo completo, el mundo, es que los precios más o menos se sigan manteniendo en esos rangos. Entonces lo que veríamos son alzas o reducciones, pero pequeñas ahí en los precios más o menos que hemos visto en estos meses. Muy bien.
no sé, algunos llegan y mencionan que es el momento entonces de que toda la matriz energética de este país empiece a vivir una transición y que dejemos de depender de los combustibles fósiles. Pero eso no es tan sencillo tampoco. No, no es tan sencillo, es que El estamos mundo no lo hablando, ha logrado hacer. exacto, y bueno, y a nivel nacional estamos hablando del 70% del consumo energético. Sí. La mayoría de este consumo energético en transporte, transporte pesado y transporte liviano. Los Eh, vehículos eléctricos todavía no han es que, entrado. es que tiene un costo de traslado. Si yo tengo un vehículo que he Sí, tenido por mucho tiempo, pasarme a otra tecnología tiene un por costo. supuesto. Entonces, por eso eh, lo que queremos en Recope es que esa transición energética sea también mucho más inclusiva, que se abarque más población, porque no todos podemos pasarnos de vehículos de combustión eléctricos de un momento a otro. Sí, sí. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente que tenga que mantener vehículos de combustión todavía por muchos años también tengan o aporten a menos a las emisiones de gases de efecto invernadero con combustibles más limpios? Doña Carla, yo le agradezco montones el tiempo que nos ha dedicado. Le deseo muchos éxitos en la función suya, porque el éxito suyo es el éxito de todos nosotros, ¿verdad? Y Bueno, aquí es la primera vez que está con nosotros, ujú. pero espero que sea la primera de muchas. Yo también, Gustavo, muchísimas gracias y gracias por abrirnos esta Claro, puerta para informarle a los costarricenses no solo el quehacer de Recope, sino todas estas tareas que estamos haciendo que los impactan a ellos. maravilloso. Gracias a doña Carla, gracias a usted por habernos acompañado. Recuerde que mañana tendremos panorama a partir de las 7 en punto de la mañana. Que esté muy bien.